18. En relación a las preguntas, ¿no?, que habían quedado del texto de Peter Drucker, yo voy a compartirles ahora un adjunto para simplificarles un poco el recorrido, ¿no?, que nosotros vamos a estar haciendo. Aguárdenme, por favor, díganme ahí cuando ustedes lo estén visualizando. Confírmenme, por favor, si ya lo están viendo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a estar trabajando, digamos, en la primer parte. Ustedes fíjense que las preguntas que habían quedado del texto de Peter Drucker tienen que ver fundamentalmente con cinco conceptos, digamos, bastante importantes, ¿no?, que él va haciendo en cada uno de los capítulos. El primer capítulo, que era el que habíamos trabajado la vez pasada y en el cual Cristina les introdujo y les contó un poco quién era Peter Drucker, lo que básicamente es importante, digamos, de recorte de ese capítulo, más allá, digamos, de lo anecdótico, de cómo él llega a plantearse, digamos, como padre, digamos, del management, digamos, actual en la época en la que le tocó, ¿no?, donde no había demasiado escrito sobre el tema, se van a encontrar con la importancia que tiene poder detectar las prácticas fundamentales que plantea, digamos, Peter Drucker en función de el liderazgo eficaz. Él habla de 5 prácticas, ¿no?, que son importantes tener en cuenta para que un líder pueda llamarse eficaz. En relación a esto, él plantea una primer práctica que tiene que ver con saber cómo transcurre su tiempo manejando, dice él, el lapso que está bajo su control. Si nosotros nos metemos en el concepto de Peter Drucker, hay una palabra, ¿no?, que ustedes habían nombrado bastante la clase pasada, que tenía que ver un poco con el rendimiento. ¿Recuerdan cuál era esa palabra, digamos, que tenía que ver con cómo poder medir a un líder desde el texto de Peter Drucker? ¿A través de qué? ¿Cuál era, digamos, algunas metas determinadas? ¿Cuál? Lo perdimos, no se escuchó. ¿Qué? Les decía que cuál era la palabra esta que permitía un poco dar cuenta de ese rendimiento, ¿no? ¿De qué hablaba el texto de Peter Drucker cuando hablaba de ejecutivo eficaz? ¿De medir qué cosa del líder? ¿Cuánto valor le podía, o sea, cuántos resultados obtenía de sus ejecución, o sea, de la ejecución de su trabajo, una cosa así? Bien, fíjense algo entonces. Una de las cosas que tenemos que destacar mucho del texto de Peter Drucker es, por un lado, que él introduce el concepto de eficacia. De eficacia tiene que ver con cumplir con lo que se tiene que cumplir. O sea, la eficacia uno la mide cuando alcanza el logro. Alguien es eficaz porque alcanza un logro. O sea, desde Peter Drucker, para yo decir que alguien es eficaz en lo que está haciendo, lo que tengo que tener en cuenta es si alcanza o no el logro que se planteó para su posición, por ejemplo. Por otro lado, si nosotros nos paramos también desde este mismo autor, aparece otro concepto que no es exactamente el mismo que eficacia, que es el de ser eficiente. ¿Tienen una idea cuál es la diferencia que hay entre ser eficaz y ser eficiente?
Sí, ser eficaz es cumplir con la tarea y ser eficiente es optimizar los recursos y cumplirla además. Bien, optimizar los recursos. Es excelente, digamos, la apreciación, ¿no? Porque cuando nosotros nos metemos con la idea de ser eficiente, aparece este concepto de minimizar al máximo los recursos, recursos de gente, recursos de tiempo, recursos de dinero. Todo lo que yo logre bajar digamos, al máximo posible y me implique usar la menor cantidad de recursos posible, va a tener que ver con esta idea de eficiente, de la eficiencia, ¿no? Tal cual él la plantea. Y en este concepto, el ser efectivo tendría que ver con llegar al mejor equilibrio posible entre estos dos conceptos. Es decir, yo podría ser eficaz, pero mi alta eficacia podría demandarme un no tener en cuenta los recursos, el no pararme demasiado en ahorrar mientras voy logrando. Y por eso muchas veces cuando se hacen estas apreciaciones globales de la gestión de alguien, es muy importante como poder distinguir, ¿no? Si es eficaz, cuando hablamos de ser eficiente y cuando hablamos de efectividad. Esta efectividad plantea, digamos, este mejor equilibrio posible entre estas dos cosas. Es decir, busco lograr lo que tengo que lograr, pero hacerlo con la menor cantidad de recursos posibles. En este punto es que Drucker plantea que en esa primera práctica fundamental, saber cómo transcurre su tiempo manejando el lapso que está bajo su control es el primer punto importante. Que luego aparece el tema de orientar la contribución hacia el exterior. Él dice, encauzando los esfuerzos hacia los resultados más que hacia el trabajo. Es decir, en su concepto de eficacia está manejar los tiempos. Puede ser que no los minimice al máximo, puede ser que no esté todavía tan trabajado este tema de bajar al máximo los recursos y gastar lo menos posible, pero sí es importante que un buen líder, para ser eficaz, tiene que poder manejar la variable tiempo. En la segunda práctica, cuando él habla de orientar esta contribución hacia el exterior, lo que está diciendo es, tenemos que tener claro cuáles son los entregables, ¿no? Cuáles son las cosas que se entregan a otras áreas, y más allá de poder saber qué entregamos a otras áreas, poder encauzar los esfuerzos hacia el resultado. Muchas veces los equipos de trabajo podrían centrarse en el trabajo per se, el trabajo por sí mismo, y perder este propósito, ¿no? De estar siempre orientado hacia la meta, a lo que se tiene que alcanzar. La tercera práctica, y esto estoy haciendo referencia a las preguntas, estas primeras con las que ustedes se encontraron en el foro, tiene que ver con construir, dice él, con fuerzas propias y de otros. Es decir, él habla de sumar fuerzas entre todos los miembros del equipo, y en ese punto dice poder dar prioridad por sobre todas las cosas a lo que se puede realizar. ¿Por qué? Porque a veces los equipos pueden, digamos, quedarse en gastar un montón de tiempo, gastar un montón de energía en discutir cosas que realmente no son para lograr ahora, o no se puede decidir en el momento si eso tiene sentido o no, o se terminan discutiendo a veces cuestiones estratégicas que realmente no están en el alcance de ninguno de los que está presente, digamos, el poder hacer algún cambio al respecto de eso. Y por eso él enfatiza que es el líder el que tiene que poder construir con estas fuerzas, digamos, sumándolas y fundamentalmente llevándolas con un único norte que tiene que ver dar prioridad a lo que se puede realizar. La cuarta práctica
que él introduce, estamos hablando del final del primer capítulo que ustedes estuvieron trabajando, tiene que ver con construir, construir la tercera, la cuarta es la de enfocar, dice él, unas pocas áreas mayores donde una ejecución sobresaliente producirá brillantes resultados. Es decir, él se focaliza mucho en que un líder tiene que poder detectar en qué cosas son donde hay que trabajar para tener como el mayor impacto posible en lo que se quiere lograr. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si hay que, de repente, no sé, aumentar la producción, y para aumentar la producción nos quedamos conversando un montón de tiempo en si se va a incorporar más personas o no. Y no pensamos en cuál sería el impacto, por qué deberían incorporarse más personas. Podría ser que convenga más cambiar algo del proceso de trabajo que focalizarse en seguir discutiendo si se va a poder o no incorporar una persona en el trabajo, cuando por ahí hay un tema presupuestario que lo impide, ¿no? Entonces él dice, el líder es el que tiene que poder detectar en qué áreas trabajar para poder, según lo que él dice, lograr el mayor impacto posible. Entonces dice, si nosotros nos focalizamos en alguna parte donde hay que mejorar algo del proceso y logramos en esa parte del proyecto, por ejemplo, lograr una ejecución sobresaliente, vamos a tener un impacto mucho más grande a nivel del todo que si nos anclamos demasiado en una parte del proyecto que realmente no tiene un impacto, digamos, de tanta amplitud. Finalmente, en la quinta práctica que él menciona, él habla de esto de tomar decisiones efectivas como estas decisiones que apunten a lograr resultado y a hacerlo minimizando al máximo los recursos hasta donde se pueda, pero digamos, sin perder el norte de que las metas y los objetivos son para cumplirse. En función de esto, fíjense que él plantea que a veces es importante poder lograr criterios basados, dice él, en opiniones contrarias. A veces opiniones diferentes robustecen un criterio, lo hacen mejor, lo hacen más efectivo. O sea, si en un criterio de trabajo que se toma, todos los que opinan están viendo lo mismo y nos perdemos, digamos, de esta opinión contraria, lo que nos estamos perdiendo tal vez es una oportunidad única de poder, digamos, aumentar la efectividad de la decisión que se tome. Hasta esta parte, digamos, en relación a las prácticas fundamentales, ¿quedó alguna pregunta? ¿Pudieron detectarlas fácilmente, digamos, cuando les tocó a los que lo hicieron contestar la pregunta? ¿Hay algo hasta acá que amerite alguna aclaración particular? Seguimos entonces. No, profe, quedó todo claro. Ok. La segunda pregunta con la que ustedes se encontraron en el foro plantea lo siguiente. Dice, ¿el efectivo hombre de decisiones actúa o no actúa? Y lo que invita es a justificar esa frase. Esa frase es del ejecutivo eficaz. Tiene que ver con el segundo capítulo del libro que a ustedes les tocó trabajar y plantea esta
digamos, dualidad. O se actúa o se no actúa. Parecería que no se puede estar en el medio. Y planteaba desde la justificación que se pudiera relacionar esto del efectivo hombre de decisiones, actúa o no actúa, con la idea de Peter Drucker de que la toma de decisiones no puede ya limitarse a un pequeño grupo de alto nivel. ¿Hubo algún grupo que pudo avanzar en algo en esta justificación? Yo leí algo, pero lo que quiero es alguien que por ahí que se haya tomado el trabajo de hacerla y de que tal vez quiera compartir algo que nos ayude un poco para poder aclarar algunas cosas de este capítulo. ¿Quiénes trabajaron en la justificación? Hola. Nosotros lo justificamos, no sé si del todo bien A ver, dale. o si como corresponde, no sé. No, Capaz que alguien más quiere hablar, yo paso si no. Dale. Sí, léela si la tenés a la justificación a mano, porque nos va a servir y te agradezco para poder introducir la idea del capítulo. El autor indica que el efectivo hombre de decisiones actúa o no actúa porque de otra forma obraría a medias, lo que equivale a equivocarse siendo la manera más segura de no satisfacer las necesidades mínimas, o sea, lo que se espera de él. En tales circunstancias, actuar o no actuar, el efectivo hombre de decisiones compara el esfuerzo y el riesgo de la acción con el peligro de la inacción. Por otro lado, la idea de la toma de decisiones no puede ya limitarse a un pequeño grupo de alto nivel. Se relaciona con la frase antes justificada desde el siguiente aspecto. Ejecutar decisiones tomadas por un grupo superior puede ser visto como obrar a medias. Ante las situaciones particulares o locales, cada trabajador debe convertirse en un hombre de decisiones, comparando el esfuerzo y el riesgo de la acción. Por eso digo, nosotros lo vimos desde ese punto, no sé si será la mejor forma, pero lo vimos como que todos tenemos que tomar las decisiones de hacer las cosas y no solamente los desde arriba, por decirlo así. Es como que nada de eso. Bien, fíjate algo. Cuando ustedes se centraron, digamos, en el texto, ¿no? De poder pensarlo, digamos, desde Peter Drucker, ¿no? ¿Qué cosas encontraron que eran importantes de lo que él decía? ¿Por qué él planteaba esto de que él se actúa o no actúa? Porque en realidad el texto lo que decía era que si, o sea, que una decisión a medias era una mala decisión, que había que, digamos, había que pensar si, o sea, más allá de que una decisión esté bien o mal, o sea, el centro, o sea, el medio, llevarlo, pero llevarlo hasta la mitad o lo que sea, no iba a ser, o sea, no había manera de que funcione. Básicamente decía eso. El texto. Claro, él pone un ejemplo del cirujano, de que dice que no puede sacar, por ejemplo, un apéndice por la mitad. O habla así de eso, ¿no? Como que estaría mal, o lo sacás o no lo sacás. Y ahí va con el tema de las decisiones. No sé, digamos que fueras un empresario de negocios y tuvieras que poner una sucursal y tenés que elegir si la pones en tal lugar o en tal otro lugar. No podés decir, no, la voy a poner en la mitad, que no es ni lo uno ni lo otro y no te puede servir. Entonces es como que es una decisión que uno tiene que tomar. O voy a hacer esto o no voy a hacerlo. Bien, fíjense que precisamente, ¿no? Cuando él plantea esto de que no se puede hacer las cosas por la mitad, ¿no? Termina siendo, digamos, como una de las principales consecuencias, ¿no? Del desarrollo que él va haciendo, y por eso el énfasis, ¿no? que hace. Cuando él se mete, digamos, a plantear esto, efectivamente, como ustedes bien lo dijeron, él plantea que hay situaciones de riesgo, hay amenazas en lo cotidiano, él habla de oportunidades efímeras, dice, y que muchas veces se requiere obrar y realizar cambios radicales, como los que plantearon ustedes, el cirujano
no puede operar por la mitad. Y cuando él dice el efectivo hombre de decisiones compara, dice esfuerzos, costos y riesgos de la acción con el peligro de la inacción, parte de la base que cuando se va a la acción hay que ir a fondo en la acción, porque es como que empezar a hacer algo y dejarlo como por la mitad parecería que está como muy de la mano de no hacer nada. Y fundamentalmente, otra de las cosas importantes que él destaca mucho de este capítulo cuando introduce esta idea es esto de que siempre va a estar el riesgo de la equivocación. Ahora, lo que él plantea es que la peor equivocación tiene más que ver con la inacción, con el no hacer nada frente a algo determinado que pueda llegar a ocurrir. Y les agradezco, digamos, a las dos los aportes, ¿no? Porque siento que tiene que ver un poco con este énfasis, ¿no? Que es importante tener en cuenta de el riesgo que implica no hacer nada. Y cómo esto de que se equivoca, el que no hace nada nunca se equivoca, parecería que para Drucker no es tan así. Porque de hecho él plantea que el peor error muchas veces tiene que ver con la inacción. En las Por eso conclusiones... con la frase lo que nosotros pusimos es que no se puede esperar a que otra persona te diga, bueno, ¿qué haces? Estás en una situación que estás en un momento que tenés que tomar una decisión y no podés esperar a que venga de arriba la decisión de hacer algo. Como que todos tienen que decidir en algún momento qué hacer, porque el no hacer no está bien. Bien, fíjense que esta parte que ustedes pusieron está buena también porque lo han podido relacionar bien, ¿no? A esta idea de, fíjense que los dos autores están parados en cosas distintas, ¿no? Porque a veces nosotros nos vamos a encontrar, acá estamos hablando, digamos, Drucker con Drucker, pero ahora se van a encontrar en un ratito cuando vayamos a introducir algunos conceptos de Senge, que a veces las ideas que ya sea el mismo autor planteó en distintos momentos, o ya sea dos ideas de distintos autores, muchas veces se encuentran en alguna relación que es la que ustedes están encontrando en este momento, ¿no? Porque él por un lado se fue a lo de actúa o no actúa, y en otro momento por ahí del texto habló de esto de no puede ya limitarse a un pequeño grupo de alto nivel. Entonces, ante este riesgo de la inacción, esto que ustedes dijeron recién, que alguien haga algo, que aparezca, digamos, el aporte de algo para hacer aun cuando se piense o aun cuando se dude de si lo mejor es o no realizar eso. Esto obviamente, algunos podrían no estar de acuerdo, ¿no? Obviamente, esto está desde Peter Drucker, es algo a lo que yo adhiero personalmente, pero también entendería si alguno de ustedes no estuviera del todo de acuerdo, ¿no? Porque, digamos, la contracara de esto es el que dice, bueno, pero a veces el error humano puede traer un costo alto a la organización. Y para mí eso no tiene que ver con esta contradicción, sino más bien que si yo en algún punto me encuentro con que algún error humano puede poner en riesgo un alto o un dinero alto, excesivo en la organización, es porque alguien delegó en la persona equivocada o alguien delegó a alguien sin tener en cuenta realmente con qué contaba la persona a la cual se delegó. Tal vez había desconocimiento de sus capacidades, tal vez había desconocimiento de su potencial. Y es importante acá que obviamente él se para mucho en esto de aprender y en todo lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? De la importancia que tiene muchas veces el error en el aprendizaje. Y cómo muchas veces aprendo mucho más cuando me equivoco que cuando acierto.
En las conclusiones del libro, que es a lo que apunta la última pregunta, él cambia su frase con respecto a como la había planteado en el primer capítulo que nosotros trabajamos. ¿Qué plantea, digamos, en las conclusiones del libro? Él al principio preguntaba y planteaba esto de que la efectividad podía aprenderse. ¿Y qué dice él en las conclusiones del libro? Puede ser, no me acuerdo mucho, pero puede ser que diga que debe aprenderse. Sí, sí. ¿Quién lo dijo? ¿Natacha? Sí. Bien, excelente, Natacha, gracias. No, que en realidad dice que no se puede enseñar la efectividad, que es una autodisciplina. Bien, ¿quién está hablando acá? Aguárdenme que como estoy... Joaquín. Joaquín, gracias, Joaquín. No. Fíjense algo importante. Él plantea precisamente, es como que es un mix de las dos respuestas, ¿no? Porque si yo digo que algo se puede aprender, el proceso de aprendizaje estaba muchas veces muy pegado al de enseñanza, al de asignatura. O sea, cuando yo digo aprendo matemáticas o aprendo lengua o aprendo sobre trabajo en equipo, parecería que hay alguien que me puede enseñar eso. Parecería que hay alguien que se puede parar en un lugar de saber y empezar a compartir una disciplina. Entonces él plantea esto que dice Joaquín, ¿no? Que cuando decimos la efectividad debe aprenderse, es porque muchas veces no queda otra. No queda otra. ¿Cuál es la diferencia entre poder y deber? Cuando yo puedo algo, significa que estoy en la capacidad de, y que yo en algún punto podría decidir hacerlo de esa forma o no hacerlo. Y que muchas veces, si yo puedo hacer algo, no hacerlo de esa forma me colocaría en una situación donde yo lo podría hacer a eso de otra forma. Ahora, él se plantea en el deber. ¿Cuál es la diferencia del deber? Que un poco no me deja opción. Es como que lo que él plantea es si no es una asignatura, si la efectividad no es algo que esté concebido en una disciplina y que alguien le pueda transmitir al otro, en ese grado, digamos, de especificidad es que él plantea que debe aprenderse. Y debe aprenderse como autodisciplina, ¿no? Debe aprenderse como me siento a pensar en mi autodesarrollo, tengo como centro la efectividad, tengo como centro este mejor equilibrio posible entre lograr los objetivos y bajar al máximo mis costos, minimizar, digamos, todos los recursos hasta donde sea posible, y en función de eso empiezo a trabajar en el autodesarrollo, es decir, me empiezo a preguntar qué es lo que tengo que hacer para ser efectivo, cómo tendría que bajar mis recursos. Obviamente que en el camino en el que yo hago todo eso, lo que termino logrando es favoreciendo la productividad, terminan aumentando las oportunidades, terminan en algún punto generando de alguna forma mi trabajo una alta contribución, y lo que termino logrando a través de mi alta contribución es maximizar el éxito, ¿no?, de la organización en la cual estoy. Ahora, en este debe aprenderse aparecería como la imperiosa necesidad de pensar entonces en esta autodisciplina y en una, digamos, decisión personal. ¿Cuál sería la decisión personal? Decidir qué quiero hacer. Decidir si aprendo o no a ser efectivo. Vamos a meternos y vamos a avanzar entonces ahora con el otro texto, que es el de Peter Senge. Peter Senge, digamos,
nosotros lo vamos a trabajar desde quinta disciplina, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿no? En este punto, tiene que ver fundamentalmente con quién es Peter Senge. Peter Senge nació en 1947, básicamente estudió, digamos, en la Universidad de Stanford. De su formación, él es ingeniero. La ingeniería, digamos, que él tuvo oportunidad, digamos, de estudiar tiene que ver con la parte aeroespacial. Siendo ingeniero, estudió filosofía también, con lo cual mucho de su conocimiento y mucho de lo que él logró cuando empezó, digamos, a hacer algunos desarrollos a nivel de gerencia, tuvieron que ver, digamos, con este aporte de haber incorporado filosofía. En cuanto a su formación de posgrado, tiene una maestría en modelado de sistemas sociales y completando un poco esa formación, un doctorado, digamos, en la parte de gestión, en la parte de management, en también, digamos, la escuela, digamos, de management en Massachusetts. La quinta disciplina es el libro que él planteó y desde el cual él logró trascender, digamos, más allá, digamos, de... pasó con este libro, digamos, de ser un autor más que podría haber escrito sobre el management, a ser, digamos, una de las personas, digamos, que más aportó, ¿no? Que más introdujo este tema de el pensamiento como sistema, este pensamiento sistémico, que es el que él empieza, digamos, a plantear en ese primer capítulo, digamos, de la quinta disciplina, que es el libro de 1990, con el que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy. Básicamente, si nosotros pensamos en sus logros, más allá del aporte que él logró con su quinta disciplina enfocada mucho en función a la teoría general de sistemas, o sea, él pensó mucho en esta relación posible entre lo que tiene que ver con el management, con los sistemas, con su teoría general de sistemas que le aportó, digamos, su formación de ingeniero. En ese punto, él logró pensar a la empresa como un ente que buscaba crecer y que para ser competitivo en el mercado tenía que aprender mucho de las experiencias. Él decía que a través de esas experiencias él podría detectar y corregir algunos errores que en algún punto podrían afectar el crecimiento de la misma organización. Es decir, tengo una organización en crecimiento, pero si no voy revisando errores, si no voy estando pendiente de cómo se van interrelacionando distintas partes de esta organización, en algún punto la organización podría dejar de crecer. En ese punto, él empezó a plantear, ¿no? ¿Qué sería, digamos, una organización inteligente? Entonces, cuando empieza a plantear, ¿no?, esta organización inteligente, nos encontramos con que hay muchas formas, ¿no?, de que una organización pueda ser inteligente. Entonces, él toma una definición, que es la de él, particularmente, y plantea que una organización es inteligente cuando sus miembros aprenden continuamente, cuando piensan positivamente,
cuando pueden posicionarse desde las aptitudes positivas y logran de esa forma generar resultados deseados. Es muy importante en esta concepción de organización inteligente lograr la mayor competitividad, dice él, sostenible. Y en ese punto, él plantea 4 disciplinas en una primer parte y luego instala la 5ª disciplina, que es en la que nosotros vamos a estar haciendo, digamos, más hincapié, y de hecho la 5ª disciplina es la que da lugar al título del libro. Pregunto hasta acá, ¿hay alguien que en algún momento haya leído previamente este libro, que tenga un conocimiento previo sobre qué es la 5ª disciplina? No, profe, yo la verdad que nunca lo leí. Ok, no importa, te agradezco ahí la honestidad. La idea, digamos, es poder meternos en el texto y saber un poquito si había o no algún conocimiento previo con respecto a esto. Él plantea entonces, dijimos, 5 disciplinas. ¿Qué implica, digamos, plantear estas 5 disciplinas? Básicamente, es empezar a recortar la organización y, primero, como les decía, define esta organización inteligente. Organización que aprende, organización que expande su capacidad para crear futuro. Estoy tomando algunas citas, ¿no?, del libro de él. Él dice, para dicha organización no basta con sobrevivir, porque él dice que cuando una organización se limita a sobrevivir, lo que hace es promover aprendizaje adaptativo. Y él más bien, más allá de asegurar que la adaptación y el sobrevivir de una organización lo logra con el aprendizaje adaptativo, él promueve el concepto de aprendizaje generativo, mostrando que ese aprendizaje generativo es el que realmente permite aumentar la capacidad creativa de quienes conforman la organización, y de esa forma lo que se logra es esta organización inteligente. ¿Por qué es inteligente entonces la organización? Fundamentalmente porque no se limita a sobrevivir, porque busca crecer, porque busca aprender y porque busca que todos los miembros, todas las personas que lo conforman, estén, digamos, como focalizadas en esas metas. En ese punto vamos a entrar en las 4 disciplinas primeras, ¿no?, que él propone. La primera, él dice, habla de dominio personal. Básicamente, con dominio personal, estamos en el capítulo 1 del texto La 5ª disciplina de Peter Senge, por si alguno entró un poquito después. Dominio personal, dice, es la disciplina que permite aclarar, dice, y ahondar en la visión personal. Dominio personal implica entonces disciplina de poder profundizar en la visión personal, poder concentrar energías, poder desarrollar paciencia, fíjense que incluye el factor humano, y poder ver realidad objetivamente. En el dominio personal, en la disciplina del dominio personal, él dice que interesan todas las conexiones entre el aprendizaje personal y el aprendizaje organizacional, cosa que él diferencia. Él dice, el individuo aprende por un lado, la organización aprende por el otro, hay conexiones. Es el dominio personal el que alcance esa disciplina, el que logre dominar en su parte personal cómo concentrar sus energías,
cómo poder profundizar su visión, cómo poder leer lo más objetivamente posible la realidad, es el que va a estar, digamos, manejando y dominando esta disciplina. Acá sí habla de disciplina, ¿no? Fíjense que contrarresto esto porque antes estábamos hablando de que era disciplina o que no era disciplina para Peter Drucker. Acá Peter Senge propone que los compromisos recíprocos, dice, entre el individuo y la organización, muchas veces, dice, tienen su espíritu especial en aquellas personas que son capaces de aprender. O sea, parecería que en una organización no todas las personas son capaces de aprender. Porque para ser capaces de aprender yo tengo que partir de la base que hay alguien alrededor mío que puede saber más que yo en algo. Ahora, en la medida en que yo pienso desde una lectura de un líder un poco totalitario en cuanto y hegemónico en sus conocimientos, se obtura saber y este dominio, esta persona capaz de aprender, si no es también ese líder, alguien con esta disciplina, es como que ya estaríamos hablando de un líder que no está contribuyendo a una organización inteligente. Fíjense que todas estas disciplinas son las que se ponen de base en una organización inteligente. Otra de las disciplinas que él plantea es modelos mentales. En la disciplina de modelos mentales, básicamente se empieza, dice, por volver el espejo hacia adentro. Empezar a aprender a poder exhumar, dice, nuestras imágenes internas del mundo. Exhumar, digo, meternos abajo de la tierra. ¿Vieron cuando decimos, no sé, se exhuma un cadáver, se exhuma un resto fósil? O sea, cuando nosotros exhumamos, él dice, ¿con qué lo tenemos que hacer acá? Con nuestras imágenes internas. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras imágenes internas? Poder llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio. Es revisar un poco los esquemas, ¿no? Desde donde actuamos. Todos los que acá opinamos sobre algún tema siempre lo hacemos desde alguna ideología, lo hacemos desde algún preconcepto, lo hacemos desde un aprendizaje previo. Entonces, lo que plantea esta disciplina es que yo tengo que poder exhumar desde qué lugares estoy aportando, desde qué lugares estoy generando nuevo conocimiento, desde qué lugares estoy planteando una discusión. Y por eso son los modelos mentales, como estos esquemas, ¿no? Que son los nodales y los que un poco dan sentido a todo el aporte que nosotros estemos haciendo con respecto a algo nuevo o cotidiano, pero siempre desde algún lugar. Los modelos mentales están siempre, lo que ocurre es que tener y poder teorizarlo como disciplina, lo que implica es que yo los pueda detectar claramente. Si cuando yo opino, pongo un ejemplo, no sin entrar en ideología política, ¿no? Pero si cuando yo hablo de educación, por ejemplo, yo no tengo en cuenta que estoy hablando desde un lugar X que tiene que ver con mi ideología, que tiene que ver con los preconceptos, que tiene que ver con mis valores, difícilmente voy a poder ganar objetividad, porque me va a tocar intercambiar con otras personas del equipo que tal vez van a estar hablando desde otro lugar, y si yo no puedo dar cuenta de mis modelos mentales, esta disciplina es la que va a estar faltando o es de la que voy a estar adoleciendo y la que va a hacer que en algún punto nos alejemos un poquito más, ¿no? Si no se tuviera de esta organización inteligente que plantea Peter Senge. Por otro lado,
modelos mentales, ¿no? Él parte de esta base dice, la aptitud de ser apto para, dice, de entablar conversaciones abiertas, donde se equilibre la indagación, es decir, que haya actitud inquisitiva, pero que haya persuasión también. Pregunto hacia atrás, ¿quién enfatizaba, muchos de los autores que nosotros hablábamos, la importancia de las conversaciones? Echeverría. Fíjense que si nosotros pensáramos desde el rol, si bien los dos hacen hincapié, Rafael Echeverría por un lado, Peter Senge por el otro, en cosas diferentes, él establece que es importante a los fines de esta disciplina, modelos mentales, poder llegar como al mejor equilibrio posible entre ser inquisitivo, dar una directriz, pedir una explicación que a veces puede ser algo empático pero no simpático. Creo que se entiende la diferencia, ¿no? Cuando digo empático pero no simpático. Sí, se entiende. Empático tiene que ver un poco con lo que yo necesito en la conversación, pero que no necesariamente cae bien. Entonces él dice, la conversación puede tener actitud inquisitiva, pero tiene que estar en equilibrio con la persuasión. O sea, conversar no es ser, empático y jugarlo siempre en el límite, ¿no? Hacia lo que podría ser la antipatía, sino tiene que ver con este equilibrio con la persuasión. Ahora, eso lo voy a conseguir. ¿Cuándo consigo realmente ser empático? Cuando tengo en cuenta mi modelo mental y puedo leer el modelo mental del otro. Porque si yo pertenezco, digamos, a una ideología política y me pongo a intercambiar con otra persona que tiene la ideología opuesta, lo que tengo que tener en cuenta es cómo tengo que, sabiendo mi modelo mental y sabiendo desde el otro, desde qué lugar el otro está hablando, cómo logro este mejor equilibrio posible entre la persuasión y el ser inquisitivo. Fíjense que una de las cosas, y quiero hacer acá una lectura, es una lectura técnica, ¿no? Como tuve que hacer, digamos, en una presentación que me pidieron. Una de las cosas que en mi opinión, ¿no?, adoleció fundamentalmente, no sé, para los que tuvieron oportunidad de verlo, el segundo debate que se hizo por las elecciones, cuando se mostró más cómo eran cuando aparecían las personas de provincia, tuvo que ver eso, con que hubo mucha actitud inquisitiva en prácticamente, les diría que todos los candidatos sin excepción, y hubo muy poca persuasión para poner en juego y lograr que al menos el otro bajara la guardia un poco. Entonces es como que la idea de debate se perdió muchas veces cuando uno se centra en cualquier conversación en una actitud muy inquisitiva, muy de pedirle al otro, muy de exigirle al otro, y pierdo que uno de los ejes en cualquier conversación, desde este conocimiento de disciplina, de modelos mentales, tiene que ver con poder lograr cierta persuasión. ¿Qué logro con la persuasión, básicamente? ¿Qué es persuadir al otro? Tiene que ver con que la gente manifieste sus pensamientos, pero al manifestarlos logre algún tipo de influencia sobre otros. No quiere decir que el otro va a comprar mi idea, pero que al menos el otro pueda bajar un poquito la guardia para prestar un poco de atención a algo de lo que yo puedo decir si está radicalmente en oposición a lo que está pensando. Entonces, hasta acá, primer disciplina, dominio personal. Segunda que estamos tomando, modelos mentales.
No se las estoy dando en el orden en que las planteó Senge, sino en el que considero que es más fácil para poder integrarlas. La tercera disciplina que él plantea tiene que ver con construcción de una visión compartida. Fíjense que si tomamos dominio personal y primero yo me conozco y segundo, no solamente me conozco y sé lo relacionado a cómo concentrar mis energías, cómo desarrollar mi paciencia, cómo aumentar mi visión, si además me tomo el trabajo de mi modelo mental, de poder conocerlo, de poder detectar desde qué lugar estoy hablando, y además tengo información del otro y puedo persuadir y no ser tan inquisitivo, lo que tengo que buscar con esta tercera disciplina es construir visión compartida. Visión compartida es lo que tendría, por ejemplo, no sé, que construir una pareja cuando toma, digamos, la decisión de convivir. Es decir, pensemos en una visión compartida. Es como que hasta el momento de la convivencia es como entendible que en algún punto cada uno se vea a sí mismo de acá un tiempo de una forma, o vea su realidad, o vea su trabajo, o vea su vivienda, o vea su proyecto o no de determinados logros. Y acá lo que se trata es construir visión compartida, que se hace en una pareja y se hace también en una organización. Y lo deberían hacer las organizaciones inteligentes, ¿no? Desde este marco conceptual. Entonces, desde este lugar, lo que se ve es que la práctica de la visión compartida supone aptitudes. Es decir, algunos son aptos para configurar visión del futuro y algunos no. Dicho de otras palabras, aunque sea muy duro, hay personas que difícilmente tengan visión del futuro. O sea, ¿por qué? Porque la visión es algo que se trabaja también, no es algo que yo digo. Visión no es que yo diga cómo me gustaría estar dentro de 10 años. La visión es algo un poquito más complejo, ¿no? Porque tiene que ver con poder evaluar no solo cómo me veo, sino con qué recursos tendría que contar hoy para poder estar en ese lugar dentro de 10 años. Tendría que ver con acciones específicas relacionadas a un proyecto. Y fíjense que en este punto sí se van a encontrar que todo el mundo, y acá sí es cierto, todo el mundo tiene derecho a que se le cumplan los sueños y a tener sueños. Pero tener visión es algo diferente a tener un sueño. Por eso Disney decía que, digamos, uno de los grandes desafíos es llevar un sueño a una visión, porque yo hasta que no logro bajar a una visión, hasta que yo no logro ver cómo ese sueño que tengo puede ser realidad dentro de 10 años, hasta que no empiezo a ver qué tengo que hacer de diferente en 5 años para dentro de 10 lograr determinada cosa, no logro darme cuenta que tengo que ir cambiando desde ahora para poder apuntalar esa visión. Entonces, para construir visión compartida, primero tenemos que poder configurar visión del futuro. Lo puede hacer cualquiera, sí, lo puede hacer cualquiera que quiera y pueda, y que si hoy no puede, esté dispuesto a trabajar en eso. ¿Escucharon alguna vez esta diferencia que les decía entre sueño y visión? ¿A alguno le resulta familiar o lo han sentido, lo han aplicado en algún área de su vida? Yo no, profe. No, ¿alguien les habló alguna vez de que visión no era lo mismo que sueño? No, así no, profe, pero
lo relaciono mucho con algo que me hacen hacer en la empresa, que es setear objetivos y resultados, porque obviamente seteando solo el objetivo y no sabiendo cómo medirlo o cómo avanzar, uno no llega hasta ahí. El Bien. objetivo sería el sueño y cómo realizarlo es la visión, ¿no? De alguna manera. Fíjate algo, gracias por por haber justo hecho el comentario porque me da pie para poder hacer la aclaración. Es como que lo primero que aparece, y lo digo a esto porque estamos hablando de visión compartida, es el sueño. Lo que a mí se me ocurre. Fíjense que lo primero que dice la filosofía Disney es: todo comenzó con un ratón. O sea, lo primero que apareció como concepto fue que había un cómic, había un personaje a desarrollar que tendría que ver con un ratón que se lo pensó para un dibujo animado, que se lo pensó con una idea de entretener y que en algún punto empezó a tomar, digamos, desde esa idea empezó a promover crecimiento, digamos, empezó, digamos, a desarrollar otras cosas, empezó a desarrollar todo lo que se podía hacer, empezó a ver cómo no era suficiente con limitar el sueño a un dibujo animado, sino que se llevó a una industria, se llevó, digamos, a lo que hoy es la empresa número 1 en atención al cliente a nivel mundial. Y si lo vemos nosotros, digamos, desde esta filosofía, lo que es importante acá es sueños, es decir, ¿qué me gustaría a mí estar haciendo dentro de 15 años? Y tenemos derecho a soñar lo que querramos, y está buenísimo que soñemos y que nos hagamos cargo de ese sueño, ¿no? De hecho, en coaching se trabaja mucho en esa línea, ¿no? Digo, es muy importante poder individualizar los sueños que tenemos. Cuando empezamos a construir visión, el desafío que nos aparece es visualizarnos nosotros en ese sueño. Es decir, ¿cómo voy a estar yo en ese sueño? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Con quiénes? ¿Voy a vivir con alguien? ¿Voy a vivir solo? ¿Voy a estar en otro país? ¿Voy a estar en este? ¿Voy a estar trabajando en la organización donde estoy? ¿Voy a estar en otra? ¿En qué tipo de organización me gustaría estar? ¿Qué tipo de funciones me gustaría estar teniendo? Y cuando yo me empiezo a responder todas estas preguntas, lo que empiezo es a construir visión, porque me empiezo a imaginar y empiezo a visualizar yo en un contexto determinado. Me visualizo por un lado, pero visualizo también la situación en la que estoy. En función de eso, ¿qué es lo que aparece? Lo primero que aparece de esa visión es que se, digamos, desprenden primero el objetivo como algo cualitativo y luego la meta como algo cuantitativo. Entonces, cuando yo empiezo a pensar qué cosas tengo que hacer, me va a aparecer un objetivo principal. Ese objetivo principal muchas veces va a estar desprendido en distintos objetivos, digamos, de corto alcance algunos, mediano otros, largo otros, porque tal vez es un proyecto a 10 años. Y luego, ¿qué es lo que me permiten las metas? Las metas lo que me permiten es ir visualizando cuantitativamente a través de indicadores bien concretos cómo voy yo con esto que quiero lograr. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir, para ponerles un ejemplo de qué sería este proceso de pensar primero en objetivos y después en metas, yo podría decir que para aumentar mis ganancias, que podría llegar a ser un objetivo, yo podría descomponer eso en dos metas distintas. Una es aumentar mis ingresos en tanto, y ahí defino una cantidad de pesos X, y otra es
reducir mis costos en tanto. Entonces, ¿cómo yo voy logrando y evaluando si voy bien o no con mi objetivo? Desde las metas. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo este proceso? Porque todo esto deja de tener sentido si no hay visión. Si yo me empiezo a poner metas y digo, no, yo en 2 meses quiero conseguir esto, y la realidad es que no me puse a pensar primero cuál es mi visión del futuro, es como que el riesgo que tengo es que mi propósito de este año se contradiga con el propósito del próximo, o que simplemente vayan desalineados, ¿no? Que con un propósito yo esté yendo para un lugar y con el otro propósito que sigue después me vuelva a ir al mismo lugar donde estaba primero. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por visión. ¿Qué tengo que lograr con la visión? En este caso, desde Peter Senge, que sea compartida. ¿Pueden construir todos visión compartida? En un principio no, porque a veces hay que tener o poder invertir en nosotros, ¿no? Para poder ir un poquito más a fondo en cómo nos visualizamos. ¿De qué se trata esta disciplina? De construir visión compartida. Que las personas que trabajan juntas puedan compartir una visión como equipo. La cuarta disciplina que plantea Peter Senge tiene que ver con aprendizaje en equipo. En el aprendizaje en equipo, él plantea lo siguiente, dice, primero, que el aprendizaje comienza con diálogo. Fíjense que aparece el rol de la conversación nuevamente, ¿no? Cómo el dominio personal y los modelos mentales siguen ahí presentes. Dice además que los miembros del equipo, para que haya no aprendizaje, la disciplina, ¿cómo se llama? Dijimos, aprendizaje En equipo. En equipo, gracias. Aprendizaje en equipo es la disciplina. Él lo que dice que para que haya aprendizaje en equipo, los miembros tienen que ser capaces de suspender los supuestos. Suspender los supuestos está muy de la mano, aunque con otras palabras, con otra vuelta de tuerca, tiene mucho de eliminar juicios infundados. Desde lo que trabajábamos con Rafael Echeverría de los juicios, cuando los juicios son infundados, bueno, tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? Suspendo los supuestos y ¿qué tengo que hacer? Empezar a generar pensamiento conjunto. Es decir, es necesario dialogar con el otro y que aparezcan ideas en las que todos nos quedemos con la idea de que nuestro aporte es importante en esa idea. La disciplina del diálogo, dice él, implica aprender a reconocer patrones de interacción. ¿Y qué pasa con los patrones de interacción? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a relacionarme con los otros? Él dice, cuando yo empiezo a dialogar con el otro, aparece el riesgo de que las discusiones que se generen erosionen el aprendizaje en equipo. Ahora, que lo erosionen no quiere decir necesariamente que lo perjudican, sino que lo afectan en algún punto. O sea, porque el diálogo tiene un factor importantísimo. O sea, difícilmente ustedes armen grupos de estudio si no tienen feeling con la otra persona, si están discutiendo mucho, si ven, no sé, que de repente están hablando con el otro y las personas siempre enrutan como las discusiones hacia los mismos lugares y no se permite avanzar, o sienten que se juntan a estudiar y el aporte de los otros los distrae. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué rol tiene el diálogo en ese aprendizaje en equipo. En ese punto, Senge habla de patrones de defensa y dice que esos patrones de defensa están profundamente enraizados en el funcionamiento de un equipo.
es decir, patrones de defensa, tienen que ver con cómo yo me posiciono y cómo el equipo en algún punto puede condicionar su aprendizaje en función de, por ejemplo, no sé, no fomentar el diálogo. ¿Qué pasa cuando se detectan que estos diálogos se están erosionando? Simplemente lo que se logra de esa forma es, como dice él, si yo aprendo a trabajar con el diálogo, el aprendizaje en equipo lo que permite es que aflore creativamente distintos aportes, distintas opiniones, y que eso acelere el aprendizaje. Finalmente, la quinta disciplina que él propone tiene que ver con el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico como marco conceptual, y él lo plantea como un cuerpo de conocimientos y herramientas, dice, para que los patrones totales resulten más claros y para que todo este proceso de interacción entre los integrantes de una organización inteligente puedan generar aprendizaje generativo. Hablamos de organización inteligente. Estábamos en Perdón, pensamiento. tengo una pregunta. ¿Dijiste que puedan generar aprendizaje generativo? Aprendizaje generativo, porque el aprendizaje podría llegar a ser adaptativo. Él introduce, que ahora lo vamos a ver en un ratito, generar aprendizaje. Yo puedo de repente en una organización generar y acostumbrarla a sobrevivir, a que la organización, todos se acostumbren a sobrevivir. Entonces, cuando yo limito a una organización a trabajar solamente con aprendizaje adaptativo, lo que hago es darles herramientas para que puedan sobrevivir, para que puedan leer el mercado y puedan asegurarse mínimamente no quedar fuera del sistema. Ahora, cuando hacemos énfasis en generar o en promover, si querés, para no ser generar generativo, en promover aprendizaje generativo, lo que estamos diciendo es, con acciones concretas, incentivar que no solamente la organización se limite a lo que necesita aprender para sobrevivir, sino que la organización esté preparada para crecer. La pandemia, por ejemplo, ¿quién me hizo la pregunta? Natacha. Sí. Okay. Por ejemplo, la pandemia nos llevó a una situación donde muchas organizaciones tuvieron que hacer un poco la plancha y decir, vamos por el aprendizaje adaptativo. Vamos hacia el aprendizaje que nos permite en algún punto sobrevivir, mantenerlos. Pero hubo otras empresas que fueron las que pudieron leer algunas oportunidades, que fueron hacia el aprendizaje generativo, como dijeron, bueno, no nos limitemos a sobrevivir hasta que termine la pandemia. Busquemos oportunidades concretas de crecer porque tal vez las tenemos, pero para eso vos tenés que incentivar acciones concretas en todas las personas. Por eso hablamos de organización inteligente si los actores, si los líderes que están en esas organizaciones promueven esto. Cuando Peter Senge plantea, no sé si te respondí la pregunta, Natacha. No, sí, me imaginé cualquier otra cosa. Está bien. Básicamente, cuando Peter Senge plantea la quinta disciplina, él lo que dice es que esa quinta disciplina, que es pensamiento sistémico, integra a las demás disciplinas. O sea, le da el estatus de la que integra a las otras cuatro. Él dice que la quinta disciplina, pensamiento sistémico, fusiona, dice, en un cuerpo coherente
de teoría y práctica a las demás. De hecho, va un poquito más allá. Dice, sin una orientación sistémica, sin el pensamiento sistémico, dice, no habría motivación para examinar cómo se interrelacionan las otras 4 disciplinas, es decir, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. En este punto, el pensamiento sistémico requiere de las otras disciplinas para alcanzar su mayor potencial, y el pensamiento sistémico es el que apuntala la construcción de una visión compartida de largo plazo. Es decir, sin el pensamiento sistémico, sin pensar en esta 5ª disciplina que abarca a las otras 4 y que es un poco la que hace que el todo tenga sentido, sería muy complicado poder ser exitoso a largo plazo. Por otro lado, cuando se plantea este alcance de 5ª disciplina, él lo que ve es que el aprendizaje en equipo, que es la disciplina que habíamos ya mencionado, desarrolla las aptitudes de grupos de personas para juntarse y buscar una figura más amplia que va a ser el equipo de trabajo, que es el que va a hacer trascender las perspectivas individuales. Obviamente que, adelantándoles un poquito cómo sigue el cuento después, ¿no? El líder va a tener un rol protagónico en cómo se haga esto, en cómo se dé, digamos, esa cohesión y cómo se integren todas estas disciplinas en el marco de este pensamiento sistémico. Aparece luego otro concepto importante, que es el de metanoia. Pensar en metanoia tiene que ver con pensar en un desplazamiento mental. Es un desplazamiento mental, es un cambio de enfoque. Es un cambio de perspectiva. Es cuando alguien es capaz de sacarle una foto al mismo lugar, al mismo espacio, y poder dar hasta la ilusión de que está tomando una foto distinta de un lugar distinto simplemente porque cambió su enfoque. Es esto de ver las cosas desde un lugar completamente distinto. Cuando él dice hay metanoia cuando hay desplazamiento, cuando yo soy capaz de ver algo desde un lugar distinto. ¿Por qué va a ser importante el concepto de metanoia? Porque él el concepto de metanoia lo va a relacionar directamente con el aprendizaje generativo. Él lo que va a decir es que el significado más profundo de aprendizaje va a tener que ver cuando es posible la metanoia, cuando es posible que alguien pueda decir, veo las cosas desde un lugar diferente. Esto que yo les estoy planteando en mi caso, desde, digamos, desde la experiencia profesional, digamos, de recursos humanos en las organizaciones, pero desde mi trabajo en consultorio lo veo todo el tiempo, ¿no? Si alguno de ustedes hizo terapia en alguna parte de su vida o conoce a alguien que lo haya hecho, en las terapias este concepto de metanoia es lo que hace avanzar el proceso terapéutico de alguien. Alguien cambia cuando logra desplazarse y ver las cosas de otra manera. Alguien cambia cuando le encuentra un sentido distinto a algo que le está pasando. Entonces, él introduce este concepto de metanoia y lo que él plantea es que el aprendizaje generativo
que es otro de los conceptos en lo que hace mucho énfasis, es un aprendizaje, dice, que aumenta la capacidad creativa. Entonces, lo que él dice es que cuando aumentamos la capacidad creativa, cuando hay metanoia, lo que nosotros hacemos es recrearnos a nosotros mismos. Por eso él habla de nos recreamos. Él habla de este concepto de recreación, volver a crearnos sobre una primera creación que tuvimos, tal vez cuando entramos a un proceso, cuando entramos a un equipo de trabajo, y cuando hay aprendizaje, para que ese aprendizaje sea generativo y nos permita, digamos, alcanzar como esta nueva posición, es cuando él va a plantear este concepto de metanoia. Les pregunto, por si tienen una referencia o si por alguno, ¿hay alguno de acá que, por ejemplo, en algún momento de su vida haya hecho terapia o que haya, digamos, pasado por algún proceso, digamos, de haberse dejado acompañar, digamos, en alguna terapia psicológica? Sí, creo que varios. Varios. Bien. ¿Visualizan esto que les estoy diciendo? No para que vayan a algo particular, ¿no? Pero visualizan este concepto de que en algún momento de esas terapias individuales los cambios estuvieron cuando empezaron a ver lo mismo que era cotidiano y que les pasaba todos los días, pero lo empezaron a ver desde otro lugar, desde otra perspectiva. En mi caso, sí. Bien, ese desplazamiento está relacionado 100% con el concepto de metanoia, que es el que plantea Peter Senge. En ese punto, hasta acá, digamos, en este capítulo 1, y lo que aparece luego es, ya en el otro capítulo, el 18, que es el segundo que nosotros vamos a trabajar, él plantea qué debe tener en cuenta un líder de una organización inteligente para ser efectivo en sus funciones. Entonces lo que él dice es básicamente que la nueva visión del liderazgo en las organizaciones inteligentes, dice, se centra en tareas más sutiles e importantes. Fíjense que cambió el foco, ¿no? Él dice, hay tareas que aparentemente hasta ese momento estaban pasando desapercibidas porque se consideraban sutiles, y lo que dice Peter Senge, el de la foto que están viendo ahí, el ingeniero aeroespacial con formación en filosofía y con doctorado en management, lo que él dice es, los líderes son diseñadores, mayordomos y maestros. Entonces, el recorrido que él va a plantear en este capítulo 18 va a tener que ver con estas tres metáforas que él trabaja del líder. Entonces él se va a meter a trabajar por qué el líder de una organización inteligente, que es la organización que tiene las características que venimos conversando hasta ahora, es diseñador, por qué es mayordomo y por qué se lo considera maestro. Y lo presenta como tres metáforas. Él dice que estos líderes son responsables de construir organizaciones donde la gente expanda continuamente su aptitud. Si estos líderes no son capaces de lograr que sus colaboradores expandan continuamente aquellas cosas para las que son aptos, que no puedan comprender la complejidad de las cosas y de los procesos en los que participan sus colaboradores, si estos líderes tienen que poder clarificar la visión y tienen que poder mejorar los modelos mentales compartidos. Es decir, son responsables los líderes de una organización inteligente
de que la gente aprenda y de que la organización aprenda. Entonces, diseñadores, mayordomo y maestros responsables de construir organizaciones donde la gente expanda continuamente su aptitud para comprender la complejidad, pueda clarificar la visión, pueda mejorar los modelos mentales compartidos y puedan guiar ellos esta responsabilidad de aprender. Vamos un poco a dar como una primera aproximación, ¿no? Porque la idea es que ustedes después pasen por el recorrido y vayan un poco más al detalle, ¿no? De cada una de las metáforas, porque él plantea que el líder es un diseñador. Él dice que la esencia del diseño, primero, ¿hay alguien acá que haya estudiado en algún punto, que sea un poco fanático del diseño? ¿A quien le pueda hacer alguna pregunta? Sí, a mí me gusta. ¿Te Y involucraste estudié en diseño algo? gráfico. ¿Hiciste algo de diseño? ¿Tuviste, no sé, o alguien conocido en arquitecto? ¿Te involucraste en algún proyecto, digamos, de diseño de algo? ¿Diseño gráfico? Yo me refería al diseño gráfico. En la Tecnicatura tuvimos una materia de diseño gráfico y me gusta bastante. Bien, ¿quién me está hablando ahora? Agostina. Agostina. Bien, gracias, Sí. Agostina. Fíjate algo importante, ¿no? Él dice, la esencia del diseño consiste en ver cómo las partes se articulan para desempeñarse como un todo. ¿Qué pasaba en el diseño gráfico cuando vos diseñabas, por ejemplo, una pieza determinada y se te pasaba algún detalle de esa pieza, ya sea el color o alguna forma, o cuando vos veías el todo, la visión se te iba hacia alguna partecita de ese todo? ¿Qué es lo que pasaba? Y se pierde el contexto, la composición, y me desaprueban. En el Bien, caso se de la pierde el Tecnicatura. contexto de lo que se quiere comunicar. Quedémonos hasta acá Sí. entonces. Él dice, la tarea crucial para los líderes de organizaciones inteligentes, dice, se relaciona con la integración de la visión, de los valores, del propósito, del pensamiento sistémico, de los modelos mentales. Y él dice que el líder tiene que poder integrar todo eso, porque eso tiene que ver con el diseño de un todo. ¿Cuál es una de las premisas del diseño gráfico? ¿Qué se dice de la sinergia? Que nosotros, Agostina, en algún momento planteamos el concepto de sinergia. ¿Recordás qué plantea el concepto de sinergia? Que la suma de los componentes tiene que dar un resultado más allá de cada componente por separado. Perdón, sí. Excelente. Esta idea de sinergia es la que el líder tiene que tener muy en cuenta, porque él dice la sinergia de las disciplinas es la única que puede impulsar grandes hallazgos en materia de aprendizaje. Por eso el valor que él da al aprendizaje en equipo. La primera tarea del diseño organizacional, dice, se relaciona con diseñar ideas rectoras, propósito, visión y valores que dominarán la vida de la gente. Una organización que no tiene su visión y sus valores y su misión claramente es una organización que medio está como perdida y a la deriva. Entonces dice, la función del líder tiene que ser en diseñar los procesos de aprendizaje por los cuales la gente de la organización va a poder luego abordar productivamente situaciones críticas y va a poder desarrollar su dominio de las disciplinas de aprendizaje. Esto en relación al líder como diseñador. Si vamos al líder como mayordomo, ser el mayordomo de una visión tiene que ver con poder alterar la relación entre la visión y el líder. Entonces, deja de ser una pertenencia a la visión. La visión no es, esta es mi visión
se las comparto. Fíjense que ese es uno de los grandes fracasos de los equipos de trabajo. Cuando viene el líder y les dice, esta es mi visión, se las comparto, y no logra que sus colaboradores hagan propia su visión. ¿Qué tiene que pasar para que el líder pueda efectivamente lograr que los colaboradores hagan propia la visión que él trae, que debería ser la de la organización, ¿no? Tiene que poder lograr decir, esto que es mi visión, lo tenemos que poder transformar en nuestra vocación. Tengo que estar al servicio de, como el mayordomo. Por eso él dice, el líder es el mayordomo, líder como mayordomo, porque es el líder el que está al servicio de la visión y de cómo esa visión es apropiada por cada uno de los colaboradores, y no el líder el que mira desde arriba, ¿no? Por eso decimos líder como mayordomo, porque está al servicio de, no al servicio de cada colaborador desde un sentido jerárquico de su misión, ¿no? Sino al servicio de esta visión para lograr que cada uno de los colaboradores pueda apropiarse de esta visión. Y desde ese punto, dice, tiene que poder ser nexo entre las personas y la visión de la organización. Cuando nos situamos en el líder como maestro, el líder tiene que ser el que ayude a la gente a alcanzar una nueva perspectiva, semejante a la del artista, dice Peter Senge. Dice que la realidad debe constituir un medio para crear y no debe ser una limitación. El líder como maestro no es alguien que enseña cómo alcanzar la visión. Vuelvo con esto. El líder como maestro no es alguien que enseña cómo alcanzar su visión, sino que es alguien, dice él, que alienta el aprendizaje de su gente, de sus colaboradores, para que ellos puedan comprender sistémicamente la visión del departamento en el que están o de la organización en la que están. Entonces, es un líder que está más preocupado por promover aprendizaje que focalizado en su enseñanza y en que los demás simplemente sean eco de lo que él quiere decir, sino tienen que lograr que esté esta apropiación. Desde ese punto hay una aceptación de esta responsabilidad, dice, en cada uno de los colaboradores, y esto es lo que constituye el antídoto, dice él, contra uno de los defectos más comunes de ciertos líderes talentosos. Hay un montón de líderes talentosos que él dice que tienen un gran defecto. ¿Cuál es el defecto que él plantea en muchos líderes talentosos? Dice, pierden su compromiso con la verdad. Perder su compromiso con la verdad es no darse cuenta que la gente necesita aprender y que aprender es comprender sistémicamente la visión de la que son parte. Bueno, ustedes en el capítulo van a encontrar que él entra un poquito más a fondo. Acá yo lo que busqué hacer como una primera, digamos, aproximación, ¿no?, a estas tres metáforas. Y vamos a terminar ahora con un poco estos tres conceptos, ¿no?, que él también introduce en este capítulo 18. El primero de ellos tiene que ver con tensión creativa. ¿Qué es tensión creativa? Él dice que tensión creativa, y voy a tomarte ahora, Agostina, de nuevo, ¿estás? Estoy. Ok.
Agostina, ¿qué pasaba cuando algo de lo que vos veías en el diseño que empezabas a hacer no te gustaba? ¿Qué es lo que te Me pasaba venía a para vos? abajo. ¿Qué sentías? No, me sentía mal porque tal vez no sabía cómo expresar lo que tenía en la cabeza. Bien. Eso de me sentía mal, ¿qué te generaba? Frustración. Frustración. ¿Estabas cómoda sintiendo eso? No, claramente no. Claramente no. Lo que dice Peter Senge, que la tensión creativa es aquello que nos moviliza e incomoda entre lo que sabemos y lo que no. Es la tensión creativa, esa incomodidad que nosotros experimentamos cuando estamos en una situación de la que a veces no podemos dar cuenta, y esa incomodidad es la que hace que nosotros salgamos de la zona de confort. ¿Qué plantea el concepto de tensión creativa? Que alguien tiene que estar incómodo para poder aprender y para poder lograr cambios trascendentes en su vida, ¿no? A veces, si esta tensión creativa no aumenta lo suficiente, no me movilizo de mi zona de confort. Tengo que encontrar algo de fuerza mayor. Por eso se van a encontrar con muchas personas que dicen, tuvo que pasar esto para que yo cambiara, o tuvo que pasar esto para que yo tomara la decisión de ponerme a estudiar de nuevo, tuvo que pasar esto para que yo me pusiera a buscar otro trabajo. ¿Qué es lo que iba pasando mientras? Había una tensión, pero en algún momento esa tensión creativa empezó a aumentar, hasta que en algún momento generó tanta incomodidad que movilizó. ¿Hacia dónde movilizó? Hacia afuera de la zona de confort. Y así dice Peter Senge, es como se infunde energía a las organizaciones. ¿Qué genera, por ejemplo, tensión creativa? Cuando se plantea que cuando viene ventas y dice, mira, este producto ya no se vende más. ¿Qué genera tensión creativa? Cuando viene alguien de una empresa de telecomunicaciones y dice, mira, el celular nuevo que sacó tal empresa es muchísimo mejor que el que nosotros tenemos. ¿Qué genera tensión creativa? La competencia salió con un plan agresivo comercial que realmente hoy no tenemos ninguna chance. Entonces, ¿qué moviliza eso? Que haya que generar. Entonces, tensión creativa es lo que nosotros tenemos que generar, por ejemplo, en nuestros hijos para lograr que ellos sientan la necesidad de aprender cosas nuevas. ¿Cuándo se empiezan los chicos, los que tienen, si algunos tienen hijos y se ponen, por ejemplo, con los jueguitos, ¿no? Los juegos de la Play. ¿Qué pasa cuando pierden y pierden y pierden y llegan siempre al mismo nivel y pierden? ¿Qué es lo que empiezan a hacer los chicos? ¿Se conforman con seguir perdiendo siempre en el mismo nivel? No, comienzan a aprender cómo pasarlo. Buscan videos de cómo juegan Claro. otras personas y cómo salen de ese pozo, de ese lugar. Exactamente. Fíjense que esa tensión creativa va aumentando, hasta que llega un punto que ellos se dan cuenta, no, yo no puedo seguir perdiendo en este mismo nivel. Tengo que empezar a generar. Entonces empiezo a buscar videos, empiezo a meterme en grupos donde se den trucos para poder pasar determinados niveles. Empiezo como a generar cosas nuevas. Ese es el concepto de tensión creativa. Peter Senge dice que cuando se abraza una visión, existe una brecha entre lo que se desea y la realidad actual. Yo me veo en 10 años, me veo hoy, hay una brecha, hay un gap. Ese gap me plantea actividad, me plantea acción para ir logrando con cosas concretas
¿qué hacer para pasar de donde estoy hoy a donde estoy en 10 años? ¿Qué hace un hijo que tiene 8 años para poder ganar en el juego que no puede hoy? Empieza a generar cosas nuevas. Primero se tiene que visualizar en algún punto que él va a ganar de alguna forma ese juego y que lo va a conseguir, y después empieza a generar los recursos, empieza esa tensión creativa hasta que en algún punto se hace como inconciliable. Eso ocurre mucho también con aprender a manejar. Fíjense que ocurre muchísimo, por ejemplo, parejas que después de muchísimos años se separan y que tal vez uno de los dos nunca aprendió a manejar, y cuando se separa dice, no, se toma conciencia de que dependía mucho para movilizarse de la pareja, ya no está con esa pareja y dice, no, si yo me puedo comprar un auto. Y hay un montón de personas que en esas situaciones de divorcios, de separaciones, esta tensión creativa empieza como a ser como límite, y sí o sí tienen que generar algo nuevo porque necesitan salir de esa zona de confort para estar mejor, y por eso lo consiguen. Es como que surge la crisis de conocimiento, ¿no? Exactamente. Exactamente, es lo que me pasa cuando hay una crisis de conocimiento. Estamos en una organización, de repente, ¿viste? Estamos trabajando con un sistema determinado y nos damos cuenta que ya llega un punto que el sistema actual está muy limitado para resolver la mayoría de los problemas que tenemos. Y fíjense que es como ocurre en muchas organizaciones. Sostienen, por ejemplo, las actualizaciones de Windows o de Word o de Excel hasta que llegan a un punto que ya se dan cuenta que no pueden solucionar más. Muchas veces, fíjense que esa tensión creativa, para los que son especialistas en software y demás, me podrán dar ustedes clase a mí, ¿no? Pero en esa parte. Pero fíjense que muchas veces son las empresas las que fuerzan la tensión creativa cuando les dicen, ojo que para tal actualización no va a haber más parches. Ojo que para tales móviles de tales modelos no va a poder funcionar más esta aplicación a partir de noviembre próximo. Entonces, eso lo que moviliza es jugar con la tensión creativa al límite y forzar necesariamente esta crisis del conocimiento que mencionabas antes. En este punto, entonces, vemos que el líder se desarrolla con esfuerzos, ¿no? Para desarrollar esas aptitudes conceptuales y de comunicación en la gente. El líder es el que tiene que hacer reflexionar a las personas a que a veces no se puede resistir más la tensión creativa. Yo resisto, véanlo en una banda elástica, tiro la banda hasta que no da más la banda elástica. Y cuando se venció, digamos, su propiedad de poder resistir, se rompió. Bueno, la tensión creativa aguanta hasta que necesariamente tiene que aparecer el nuevo conocimiento. De esa forma, el líder lo que logra, y por eso se habla de que el líder es el que desarrolla líderes, que es el concepto que ustedes encuentran ahí abajo de tensión creativa, porque dice que el líder es el que desarrolla estos esfuerzos que las personas hacen para poder reflexionar sobre sus valores personales, aprender a escuchar, aprender a apreciar las ideas de otros, aprender a hacer suya primero la visión de la organización para que una vez que se la hizo propia, poder lograr que sus colaboradores la hagan propia también, y de esa forma darles la posibilidad al equipo de trabajo y a cada uno de esos colaboradores que se sientan, digamos, partícipes de hacia dónde van, cómo van a llegar, con qué objetivos, cuáles son las metas que tienen que lograr. En ese punto, lo que él termina haciendo entonces es generar opciones. El líder de Peter Senge es un líder que, lejos
de tener la respuesta indicada genera opciones. Yo vuelvo un poco digamos, a mi profesión en este punto, ¿no? Es lo que hace, digamos, un terapeuta hace eso, genera opciones, o sea, cuando alguien viene y dice, no, porque yo quiero que me digan lo que tengo que hacer, digamos, ningún psicólogo tiene que decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino lo tiene que ayudar a generar opciones. Entonces, es como que un colaborador llegue y le diga al jefe en una organización X, tengo una duda de si hacer esto o hacer aquello. Entonces, ¿cómo yo genero opciones? Con la repregunta, ¿por qué harías A? ¿Por qué harías B? ¿Y qué pasa si haces una opción que incluya estas dos cosas? Entonces empieza a generar una opción C. Y puede haber otro que genere una opción D. Entonces a veces las decisiones no pasan por si empiezo a trabajar con este producto ahora o lo empiezo a trabajar en un año, sino que puedo empezar a trabajar en este proyecto dentro de 6 meses o puedo empezar a trabajar en el nuevo producto antes de que se discontinúe el que estoy comercializando en este momento, o puedo estar incorporando un nuevo producto buscando que las personas participen de esa opción beta, de ese nuevo producto. Entonces, si toman la opción beta, como sé que la opción beta puede tener algún error y es inclusive muchas veces aprendizaje para los que idearon el software, le doy algún valor agregado a la persona, digamos, que esté dispuesta a tomar esa prueba beta. Entonces, lo que más importante de este líder es que desarrolla otros y va generando opciones. Hasta acá, digamos, el recorrido, ¿no?, de los aspectos más importantes. Con esto, digamos, estuvimos abarcando todo lo que es capítulo 1 y capítulo 18 de la quinta disciplina de Peter Senge, que son los dos capítulos únicos con los que nosotros vamos a trabajar, más el texto de Drucker, que ya lo terminamos, digamos, de cerrar y que lo habíamos empezado a trabajar la clase pasada, más el capítulo, digamos, 1 de el texto de Gore de la vida en las organizaciones. En relación a este texto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto? No, profe, yo quiero preguntar otra cosa que nada que ver con nada, porque se acerca bueno, capaz que es un poco prematuro para preguntar, porque faltan todavía 2 semanas para el parcial, pero quería saber si para esa semana del parcial, o sea, no para esta semana, sino para la siguiente, iba a haber también trabajo práctico, o sea, ¿cuántos temas más van a entrar, digamos, básicamente hasta el parcial? Mirá, el parcial va a ser hasta acá, hasta lo que nosotros vimos hoy. Okay. El parcial va a ser capítulo 1 de la vida colectiva en las organizaciones, la vida en las organizaciones, bueno, y todo este tema de la comunidad práctica, pero desde, digamos, el papel de liderazgo, que fue lo primero que nosotros empezamos a ver después del parcial, el texto de Drucker, los 2 capítulos más las conclusiones, y estos 2 capítulos de Peter Senge. Pero, o sea, y la clase que viene, entonces vamos a hacer una especie de repaso preparcial. A ver, lo que vamos a hacer la clase que viene. La clase que viene lo que vamos a hacer es establecer algunas relaciones como muy concretas, porque acuérdense que nosotros el parcial va a ir muy de la línea de relación, va a ir mucho a trabajar el procedimental de relación. Entonces, lo que necesitamos para la clase próxima es... hoy van a quedar planteadas algunas preguntas en el foro que les vamos a pedir que las respondan, que tienen que ver con el texto de Peter Senge que acabamos de trabajar. Con esas respuestas, más algunos procedimentales optativos, más la oportunidad de
de lectura y práctica, ¿no?, de algunos procedimentales que ustedes hayan armado en relación a esto. Lo que queremos es ajustar algunos temas con respecto a la redacción. Porque fíjense que algunas cosas a los procedimentales que habíamos trabajado la vez pasada le habían faltado, y la idea, digamos, es que poder dar cuenta de un procedimental de fundamentar o de relacionar o de desarrollar es una de las cosas que vamos a tener muy en cuenta con el contenido que te acabo de mencionar. Está bien, a lo que voy es, o sea, tema nuevo ya está, o sea, leer más capítulos del libro, ya está, ya se terminaron. Todos los textos que hay que leer ya los tenemos leídos. Bueno, yo no leí el de Seinger, pero digamos, hasta ahí llega el contenido. Hasta acá llega, hasta lo que vimos hoy. Ok. Y, perdón, y una pregunta que era la que... Tema importante acá. Acá no es solamente, es defender, que es uno de los objetivos, digamos, de la segunda parte, poder defender mejor, porque en la primera parte eso no lo habíamos trabajado a fondo, porque estábamos trabajando desde el concepto más de cada autor, pero poder establecer relaciones con aporte generativo. O sea, lo más importante acá es poder pasar un poco por este ejercicio, ¿viste?, de que se pueda hacer relaciones donde haya un aporte generativo y donde se pueda defender la relación que se está estableciendo. Está bien. Y te hago otra pregunta. De la clase que viene a la otra, que ya es la del parcial, ¿va a haber también trabajo práctico o nos dedicamos a leer, repasar y todas esas cosas? No, nosotros vamos a dejar, digamos, en relación, por ejemplo, a lo que vos estás planteando, si lo vemos, digamos, como oportunidad, nos vamos a encontrar que sí vamos a tener en cuenta, obviamente, este tema, digamos, de que haya una posibilidad de hacer algún procedimental. Vamos a poner procedimentales, digamos, en carácter de optativo, pero, insisto, lo más importante acá con respecto a la clase próxima es tener bien trabajada, o hasta donde se pueda, las preguntas, porque los procedimentales en este caso los van a poder defender teniendo lo más claro posible los textos. Porque si los textos no se tienen demasiado claros, por eso no vamos a agregar ningún texto más. Lo que queremos es más bien que se focalicen en poder establecer una relación, digamos, con nuevo aporte, digamos, que tenga esta parte generativa, ¿no?, que estamos mencionando. Carlos, una pregunta sobre eso de relacionar. En el ejercicio que hicimos, en el único ejercicio que hicimos, había conceptos y justo en el ejercicio que hicimos eran sobre temas que ya habíamos visto. Sí. Para el parcial y para los ejercicios que vienen de la semana que viene, ¿también puede ser que haya conceptos anteriores a estos textos, o va a ser todo sobre estos tres temas que vimos? Mirá, Digo, porque también es una cuestión de saber si... No quiero repasar temas anteriores, lo aviso, pero digo... pero por si hay que tener en cuenta de que puede haber conceptos o cuestiones de textos anteriores del primer parcial. mira, yo te diría un poco conceptos que en algún punto puede ser que les toque, no sé, yo les diría ahí, concepto el de competencia, es importante que lo sepan, pero que puedan definir qué es una competencia. En el segundo parcial no vamos a entrar en detalle en los temas del primer parcial, no vamos a entrar en el detalle de los textos. Ahora, sí es importante que ustedes, por ejemplo, no se manejen y tengan claro qué es una competencia, que puedan tener claro qué es gestionar conocimiento. O sea, hay conceptos como muy generales que de alguna u otra forma nosotros lo fuimos teniendo en cuenta ahora cuando nos metimos en los textos nuevos, ¿no? Ahora, no vamos a entrar en el detalle, digamos, no es que les vamos a preguntar
defina No, te lo decía porque justo cuando estuviste hablando... el trabajo reflexivo de aprendizaje. A ver, el concepto del trabajo reflexivo de aprendizaje, por ejemplo, o el practicante reflexivo de Esteban Echeverría, que ustedes puedan defender, digamos, esta idea de con qué tiene que ver, pero no les vamos a preguntar por la tridimensionalidad del trabajo, porque el concepto de tridimensionalidad del trabajo era algo que claramente estaba en el primer parcial. Ahora, si les preguntamos por el rol, digamos, del practicante reflexivo, de por qué es importante que alguien reflexione después de haber hecho algo, eso tiene mucho que ver, digamos, también con lo que nosotros seguimos trabajando ahora. ¿Se entiende hasta dónde estaría? Yo les diría que priorizaran más que nada concepto de competencia, concepto de practicante reflexivo y gestión de qué, gestión del conocimiento, y hasta ahí. No mucho más que eso, porque no vamos a entrar en ese detalle. Las relaciones con las que vamos a estar trabajando tienen más que ver con, digamos, las distintas perspectivas de ver al líder, por ejemplo. Fíjense que Gore planteaba un líder focalizado en algunos temas, Drucker le da una otra perspectiva, Peter Senge se para en otro lugar. Inclusive en las preguntas que van a quedar hoy del foro, y ya cierro por el tiempo también, fíjense que se va a estar trabajando con relacionar conceptos del mismo autor. O sea, puede ser que les digamos, no sé, relacione estos dos conceptos que son del mismo autor y que son obviamente, son conceptos que están en el material nuevo de este segundo parcial. Entonces les podemos decir, bueno, relacione este concepto de tal autor con este concepto de tal otro. Pero vamos a priorizar a que las relaciones sean entre conceptos de material nuevo. ¿Te respondí la pregunta? Sí, igual era porque justo cuando vos explicaste la quinta disciplina lo comparaste con Echeverría, con Echeverría, y Echeverría es como que para mí ya había pasado. Entonces era por eso, nada más. Ok. Sí, no, fíjense que acá lo que queremos es, bueno, generarle un poco que, a ver, ustedes lo pueden usar inclusive a veces o en alguna fundamentación o si en algún momento quieren completar con alguna opinión, ustedes pueden usar los textos. Ahora, nosotros acá vamos a hacer mucho hincapié a la hora de evaluar del material nuevo. Porque este segundo parcial, lo que pasa es que hay algunos conceptos, por ejemplo, gestión del conocimiento, si nosotros le dijéramos, no sé, pongo ejemplo, ¿qué es gestión del conocimiento? Ustedes lo pueden definir mucho más fácil tal vez de algo que ya vimos, también lo podrían definir desde lo que vimos ahora en esta segunda parte, pero tiene que ver con gestión conocimiento, o sea, gestionar un conocimiento es un poco el título, ¿no? de la materia y tiene mucho que ver con distintos momentos por los que fuimos pasando en la cursada. Ahora, claramente vamos a hacer mucho más énfasis en los textos nuevos y no vamos a ir al detalle de los conceptos, digamos, que tengan que ver un poco con el primer parcial. ¿Alguna pregunta? Entonces, relacionado a los procedimentales. En 2 martes, exactamente, en 2 martes el 23. Claro, pero los procedimentales es como que quedó en el parcial 1. No hay que... ¿Cómo? Te estoy escuchando muy bajo. No, los que son los procedimentales, digo, no hay que identificar qué tipo de procedimentales son. Eso entiendo que ya quedó también en el parcial 1. A ver, lo que quedó en el parcial 1 es la definición. El procedimental lo vamos a tener que aplicar, sí. Si decimos relación, tiene que haber relación. Si decimos fundamentación, se tiene que fundamentar. Los procedimentales es algo que se aplica en toda la materia. O sea, si decimos relación, se tiene que aplicar todo lo de relación que estuvimos viendo con los equipos que la clase pasada hicieron, la relación entre dos autores,
tienen que tener en cuenta lo que se estableció para relación. Hoy, por ejemplo, de las preguntas que hay 3 procedimentales de relación. Entonces, de hecho, el procedimental de relación, fundamentación o desarrollo claramente entra en el segundo parcial. O sea, va a haber una parte en la cual van a tener que fundamentar o van a tener que desarrollar o van a tener que relacionar siguiendo un poco este mismo esquema. Perfecto, profe. Si no hay ninguna pregunta, cerramos entonces, que ya estamos en la hora. Y sí les pido que estén pendientes, que van a estar visualizando, digamos, las preguntas sobre el texto, digamos, que acabamos de trabajar en el foro de la clase de hoy. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Los libero entonces. Cierro la grabación y nos estamos viendo entonces a través de mi